Hola, amigos, es un placer estar nuevamente ante ustedes. Y esta vez les traigo una novedad lingüística que se denomina la técnica de estudio específica, cómo tomar mis apuntes en clase, cómo tomar esas notas de clase, que son tan importantes para comenzar a estudiar un tema. Por supuesto que primero quiero decirle que esto va para todos los estudiantes, sean secundarios, terciarios, universitarios, también para los profesionales, porque ellos también pueden asistir a algún tipo de simposio, algún congreso, y tienen que tomar notas o apuntes. Para las personas comunes que están haciendo algún curso en especial, siempre en nuestras vidas estamos tomando alguna clase, y en esa clase tenemos que llegar lo mejor y lo más equipado posible. ¿Y qué mejor que llevar nuestra técnica de estudio? Cómo tomar los mejores apuntes, porque así comenzamos a estudiar ya en clase. Bien, voy a comenzar a explicar. Primero, ¿cuáles son las funciones, las bondades o las cualidades de esta técnica de estudio? Primero, ejercita y aplica, por supuesto, funciones mentales básicas para el estudiante. Incrementa la capacidad de memoria de quien la aplica, como también obliga a una concentración mental permanente. Cumple una serie de funciones lógicas, clasificaciones, síntesis, análisis, que todas ellas favorecen a la comprensión del tema. Esas serían las funciones fundamentales de esta técnica de estudio. Ahora, ¿cómo trabajamos esta técnica de estudio en clase? Bueno, primero tenemos que comenzar a comprender de que si no conocemos bien el tema o lo desconocemos totalmente, sigamos primero a lo que el docente está exponiendo, tal como lo está haciendo. Es decir, estaríamos aplicando la técnica del análisis. Solamente estamos reproduciendo lo que el docente está explicando, si desconocemos realmente el tema. Ahora, si tenemos cierta capacidad de síntesis, cierta capacidad de interpretación un poquito más desarrollada, entonces sí, solamente dejemos que el docente vaya explicando cada una de las ideas y en base a eso interpretemos y escribamos lo que comprendamos. Bien, en segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a escribir en nuestros apuntes? Y principalmente todas las argumentaciones de las ideas esenciales, secundarias y accesorias, como también todas las hipótesis si las hubiere, las fases del proceso, como la enunciación o el desarrollo del problema. Todo lo que se refiere a cuadros, cifras, diagramas, referencias bibliográficas, todo eso se escribe en las notas de clase. Ahora, lo que no tenemos que escribir en nuestros apuntes. Bien, todo lo que se refiere a ejemplos, aclaraciones, digresiones, reiteraciones, comentarios personales, eso no vamos a escribir en nuestros apuntes. Comenzamos. Bien, comencemos entonces ahora a ver qué tipo de hoja vamos a utilizar en clase. Eso ya depende de cada persona, porque algunos prefieren hojas en blanco, otros prefieren hojas rayadas, o también algunos prefieren hojas cuadriculadas. Eso es de preferencia de cada persona. Tenemos primero que interpretar fundamentalmente cuál es el tema y hagamos un subtítulo. Bien, después comenzamos a escribir todos los argumentos de las ideas principales, secundarias y accesorias. Y allí lo vamos escribiendo en los renglones, pero dejando de un renglón a otro un espacio. Ese espacio nos va a permitir más adelante, cuando hagamos una mirada retrospectiva al tema, lo que hemos avanzado, podemos complementar con alguna expresión en ese espacio, con alguna expresión, con algún significado que realmente consideremos que falta. Bien, por eso dejamos esos espacios. También tenemos que utilizar abreviaturas si es posible.
Bien, todos estos son recursos lingüísticos que tenemos que utilizar para crear nuestros apuntes lo más organizadamente posible. Escribamos todos los términos técnicos entre comillas. Eso es importante. Bien, entonces también podemos, de acuerdo a la generalidad de ideas, de acuerdo al orden que les di de las ideas, podemos numerarlas. O sea, ir numerando los distintos contenidos sobre el tema. Colocar un numerito al margen izquierdo. Las ideas principales número 1, las ideas secundarias número 2, las ideas accesorias número 3. Así, en ese orden. De ese modo estamos organizando nuestras notas en clase. Más adelante también podemos escribir algunos subtítulos que son ideas importantes con respecto a la idea central. También. Y, fundamentalmente, también no nos debemos olvidar que podemos volcar todo lo que hemos escrito en prosa, todo lo que hemos venido escribiendo, transformarlo en un cuadro sinóptico. Eso nos va a ayudar, nos va a incentivar y motivar para poder comprender más el tema, porque el cuadro sinóptico, habíamos dicho, que es una relación lógica temática del texto. Depende de la interpretación que yo voy haciendo del texto. No es una reproducción del texto, sino lo que yo comprendo. Entonces, aclara más el tema, nos ejemplifica, nos expone, nos organiza más el tema. Esa es la idea. Bien, todos estos son recursos lingüísticos que podemos utilizar cuando vayamos a clase y hagamos nuestros apuntes, nuestras notas de clase. Bien, usted puede implementar otros recursos. Estos no son fijos en ningún momento, en ningún sentido. Bien, ahora, por supuesto, exponiendo todos estos elementos, yo quiero decirles, como forma, digamos, de conclusión de esta exposición, de esta técnica de estudio específica, especial, para, digamos, organizar nuestra comprensión sobre un tema en clase, que todas las personas tienen capacidades diferentes y de acuerdo a eso tenemos que hacer nuestras notas de clase, porque cuando salgamos de clase, nos vayamos a la casa o conjunto con compañeros, tenemos que complementar y afianzar más el tema con otros textos. Entonces, lo que hicimos en clase, lo que hicimos en nuestros apuntes, va a ser el inicio, el principio de la estructuración y sistematización de contenidos sobre un tema. Lo que hagamos en clase va a ser un afianzamiento sobre el tema, con otros textos, y nos va a resultar más fácil, más ágil, más dinámico. Entonces, estamos estudiando, pero comencemos a estudiar a partir del mismo momento en que comienza la clase. Ahora, los temas, a veces hay temas complejos, temas amplios, a veces algunos temas son simples, lo podemos tomar en una clase únicamente, pero otros temas pueden dar para 2 o 3 clases, pero también depende de cómo el docente organiza, hace la transposición pedagógica, didáctica sobre esa temática. Eso es importante. Así que consideremos todos estos elementos, todos estos factores para crear nuestros apuntes, para crear nuestras notas de clase lo más organizadamente posible. Bien, así que esta es la propuesta, esta es la oferta sobre esta técnica de estudio y ustedes tienen que ponerla en práctica, poco a poco. Es todo un proceso, pero a medida que vayan poniendo en práctica esta técnica en clase, ustedes se van a ir dando cuenta de que realmente tomar una clase es un placer. Tomar una clase es comenzar a estudiar el tema que tenemos que estudiar. Y a veces descubrimos que un tema quizás no nos guste al principio, pero a medida que avanzamos y lo hacemos de manera, digamos, ordenada, empieza a gustarnos, empieza a causarnos cierto placer en ese contenido y luego lo afianzamos. Bueno, gracias por estar siempre ante estas propuestas, ante estas novedades educativas. Así que espero que les sea muy útil
esta técnica, esta explicación. Y nos estaremos reencontrando en